Este programa tiene como intención evangelizar a través de los testimonios. Dios, cuando nos toca, nos restaura, nos resucita, nos convierte, nos libera, y entonces este es el evangelio hecho carne. Y le damos gracias a Dios porque hace posible cada semana hacer llegar este programa hasta ustedes. Tanto los ama el Señor, que siempre busca la oportunidad y se vale de cualquier medio, incluyendo este, para entrar a nuestra vida, para animarnos a abrirle las puertas de nuestro corazón a Él, que vive y donde está presente siempre está actuando. Y bueno, pues tengo el honor de presentarles a ustedes a Abigail. Abi, bienvenida al programa. Muchas gracias, Padre. Gracias por invitarme. No, pues de verdad que es un gusto, ¿verdad? Saber que en la gran comunidad que somos cada uno de nosotros, siempre hay personas dispuestas a compartir, no a presumir, sino a presumir la obra de Dios realizada en sí mismos, ¿verdad? Para entonces animar a otros hermanos a dejarse tocar por el Señor. Sin más, comencemos este programa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, bendito y alabado seas. Gracias por este presente, gracias también porque te vales de nuestros hermanos, de nuestra Madre la Iglesia, de la palabra y de los sacramentos, para entrar a nosotros y hacer tu obra de restauración, de redención. Te doy gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en tu amada hija Abi. Te pido para ella el don del Espíritu Santo, y comunícale a través de este don todas las gracias que tú sabes ella necesita para que tú sigas siendo glorificado y servido a través de ella. Pero también comunícanos a cada uno de nosotros las gracias que necesitamos para convertirnos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues es una mujer joven, no solamente de cuerpo, sino de alma, porque todo el que se deja habitar por Dios no permite que su corazón, su alma envejezca, está en constante renovación. Entonces, la he visto, verdad es que llegué a la comunidad, por ahí comprometida como en la liturgia, comprometida en la capilla, donde le toca caminar en la fe, en la capilla de la Lupita, ¿verdad? Así le decimos a esta capilla, es la más alejada, pero hay muchas personas animadas y haciendo este proceso de perseverancia en la fe. Y por eso le damos gracias al Señor porque ha aceptado, ¿verdad?, venir al programa. Abi, pues preséntese a la comunidad y preséntenos la obra que Dios está haciendo en usted. Buenas tardes, mi nombre es Abigail Chagala Chacha, pertenezco a la capilla Nuestra Señora de Guadalupe y pues participo en proclamar el Salmo todos los domingos en misa. Bueno, pues yo les quiero contar mi testimonio de mi vida antes de conocer a Cristo y un después. Pues crecí en una familia conformada por 7 miembros, mis padres y 5 hermanos en total. Tristemente católicos solo de boca. Como deben saber, cuando uno se cría con una fe tan raquítica, pues las adversidades en la vida nos tambalean muy fácilmente y nos llevan a hundirnos muchas veces en la tristeza. Crecí en una familia donde el pan de cada día eran los pleitos por la economía, y eso nos hizo que saliéramos del pueblo. Mis padres decidieron emigrar aquí a la ciudad de Veracruz cuando yo tenía 12 años. Lo que recuerdo de mi infancia fue que el catecismo, a mí desde pequeña pienso que Dios ya me llamaba de alguna manera, pero pues no, yo todavía no lo entendía. Recuerdo el catecismo con gran alegría. Cuando emigramos para acá, yo a la edad de 12 años, yo a veces recuerdo que le decía a mi mamá, llévanos a la iglesia. Mi mamá decía, no puedo, no tengo tiempo, tengo que trabajar y ustedes solas no salen. Mi mamá nos crió muy, muy apegadas a ella, que para que no perdiéramos el tiempo andar en la calle, porque si no íbamos a andar de novio, y eso no quería. Pues así
y para esto vivíamos a 2 cuadras de la iglesia Jesús Buen Pastor. Y yo siempre tenía esa necesidad de ir a la iglesia, pero mi mamá pues sola no nos dejaba. Crecimos, mi hermana y yo, y tuvimos que empezar a trabajar en una casa de sirvienta, donde solo salíamos los fines de semana e igual ir a estar encerradas en casa. Mi mamá permitía que de alguna manera Dios entrara a nuestras vidas a través de un familiar adventista y nos iba a dar estudio. Pero yo siempre fui muy curiosa desde pequeña, me gustaba leer y algo que leía era el Nuevo Testamento, que nos habían dado en la comunión. Pues para esto había cosas en que ese hermano adventista se contradecía con lo que yo creía, al menos raquíticamente en nuestra fe católica. Recuerdo que alguna vez le dije a mi madre, mamá, ¿pero por qué hay tantas iglesias? Y ella me dijo, hija, la verdadera iglesia solo es la católica. A lo que yo dije, bueno, pero hasta ahí no nos invitaba a las reuniones ese hermano y mi mamá decía no. También dejaba entrar a testigos de Jehová, o sea, era un menú que dejaban entrar, pero solamente en la casa. Y así yo me iba cuestionando y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué unos creen una cosa, otros creen otra cosa? Y yo trataba de buscar respuestas en ese Nuevo Testamento que me había dado el catecismo, pero pues la verdad yo no comprendía todo, no había alguien que me dijera, mira, esto se explica así. En algún momento me acerqué a una persona que yo consideraba religiosa, que estaba muy llegada a la iglesia, y le pregunto sobre nuestra Madre María. Le dije, oiga, ¿por qué ustedes, por qué dicen esto de María los otros hermanos de otras iglesias y por qué creemos esto aquí o creen? A lo que su respuesta me dejó casi igual, no me supo responder, simplemente me dijo, es que eso lo creemos y punto. Y yo me quedé así, digo, bueno, estoy en las mismas. Ya luego de repente íbamos a la iglesia cuando mi mamá pues ahora sí tenía ganas y nos llevaba, pero yo no aprendía en sí nada. Yo veía la Eucaristía y decía, bueno, es que si estás en pecado no puedes comulgar. Y yo decía, no, pues Señor, yo tengo pecaditos, entonces no comulgo. Bueno, así fue creciendo mi fe raquítica. Me caso a los 20 años por la iglesia, bendito Dios, le doy gracias que al menos me casé por la iglesia, empecé con el pie derecho. Y vuelve a mí los testigos de Jehová por parte en el trabajo. Recuerdo que esa muchacha, Diana se llama, me hablaba de Dios de una manera que me daba mucha paz, me ayudaba a entender mi matrimonio y a mí me interesaba todo lo que cuando hablaban de Dios, y yo, esa persona me reflejaba tanta paz que yo la oía, al grado que acepté un estudio. Y es ahí cuando vuelve otra vez el choque de las creencias de María otra vez, cuando yo le dije, oye, mira, es que esto no me parece, es que nosotros creemos, pero ¿por qué lo crees? Y yo no le pude contestar. Y yo decía, Señor, ¿dónde encuentro una respuesta? Voy a la iglesia y no sé. En ese entonces, como yo era también una católica también de boca que iba 2 domingos a misa, otros 2 no comulgaba, iba a una iglesia u otra. Recuerdo que un día me fui a una iglesia allá en Dos Caminos, San Francisco de Asís, si no, parece que se llama la iglesia. Y me llamó mucho la atención esa misa, me encantó, porque aparte el padre dio un sermón bien estupendo, ahora sí. Y me gustó mucho esa misa, recuerdo. Y ese día Dios me iba a dar la respuesta sobre María. Al final reparten unos folletos y me dan ahí la respuesta, Dios me da la respuesta que yo por muchos años había estado esperando. Se me quedó muy presente el sacerdote ese día porque su nombre es Rafael Colincano, y repartieron unos folletos donde hablaba sobre María. A partir de esos folletos yo empecé a estudiar en una Biblia y empezaba a escudriñar y con la ayuda de esos folletos y con las citas bíblicas, a mí me gustaba mucho estudiar en la noche. Había ocasiones en que me acosté hasta en la madrugada estudiando, hasta que un día me alegré tanto y dije, ya tengo claro sobre María.
Y si todas las demás religiones no comparten esta misma creencia y a mí me está quedando claro que esto es cierto, entonces, Señor, estoy en la iglesia correcta. Para días después, cuando me encuentro con esa testigo de Jehová, yo muy segura le dije, si tú me demuestras lo contrario, yo me hago testigo de Jehová. A lo que ella se quedó así, no, es que mira, yo no estoy muy bien en ese tema, pero déjame, voy a traer a un anciano y va a venir conmigo y te vamos a enseñar. Le dijo, bueno, pues hasta el día de hoy nunca regresó con ese anciano. Así me la quité de encima. Y bueno, yo ya me sentía así como que, descubrí América, ¿no? Yo ya bien, según yo, ya me sentía, ya conozco mucho de mi fe, ¿no? Así uno es, todavía, como dicen por ahí, no sabía todavía lo que me esperaba por conocer de la iglesia. Pero pues tristemente, el trabajo, el ser ama de casa, que me vino un hijo en el camino, me fue envolviendo a olvidarme, ahora sí, a quedarme así tibia en las cosas de Dios. Igual seguía yendo a la iglesia y así. No fue sino hasta unos años después que Dios me iba a dar una sacudida tremenda. Yo digo, me iba a hacer pasar las verdes y las maduras por todo lo que me iba a traer en mi vida, que yo no me lo esperaba. Y solamente así, ahora me doy cuenta que fue como Él me iba a llevar a sus pies. Para ese entonces yo tenía una economía próspera, tenía todo, ya tenía una casa con nuestro trabajo. Para mí eso era algo muy importante, una estabilidad económica, y pues el tiempo me absorbía, el trabajo, sin darme cuenta, o a veces sin darnos cuenta nos hacemos esclavos del dinero, del trabajo, y los convertimos en nuestros dioses. Y hacemos realmente a Dios a un lado por el trabajo, excusándonos que necesitamos dinero. De eso yo no me daba cuenta. Más tarde me iba a dar cuenta de ese gran error. Y así pasó. Llegó el tiempo en que vinieron las dificultades. Y lo primero que Dios permitió, mi salud. Mi cuerpo se empezó a enfermar de una manera que ni yo me lo creía. Me atacó en ese entonces la enfermedad, la artritis reumatoide, a un grado de que me empezó a dar con todo y con todo. A mí hasta levantar el aire me molestaba, me dolían los huesos. Yo no podía ni levantar una cuchara. Fue progresando de una manera que yo era inflamación por todos mis tobillos, codos, todo lo que eran articulaciones, y un dolor exasperante. Para ese entonces tenía la posibilidad de tratarme. Cuando tú tienes una estabilidad económica, dices, bueno, voy a curarme, tengo el dinero. Piensas que con tus propias fuerzas lo puedes hacer. Y ese es el gran error, que antes de decir yo puedo, no le preguntamos a Dios. Me fui dando cuenta que por más que yo gastara en médicos particulares, la enfermedad no cesaba, al contrario, y estaba mermando toda mi vida de muchas maneras. En atender a mi hijo, mi esposo, yo misma, tenía que depender de los demás, al grado que pensé que iba a terminar en una silla de ruedas. Eso me deprimía, y no fue un año, fueron varios, principalmente 3 años. Pero cuando uno está enfermo, lo único que sabe hacer es estar de pediche, la verdad, con Dios. Señor, sáname, ayúdame, pediche y pediche uno con Dios, porque no lo tiene uno realmente. Esa es la gran diferencia, que nomás siempre uno está de pediche. Después, Dios me iba a sacudir con la economía. Y no faltó por ahí alguien, tristemente a veces en la misma familia, que te dicen, es que te están haciendo un daño, es que no puede ser que te hayas ido así, porque mira, tú estabas bien, y de cómo es que de la noche a la mañana te está yendo todo y no sé qué. Entonces, lejos de la familia, muchas veces lejos de darte para arriba, te da para abajo. Y lo primero que empiezan a decir, consulta con un curandero. Entonces yo en mi mente estaba, no, ¿cómo crees que voy a hacer eso? ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Eso es malo.
Yo no sabía el porqué del todo era malo, pero yo decía, eso es malo. A lo que tristemente, un día a mi madre le pido a Dios perdón por ella lo que hizo. Un día me dice, hija, te me levantas, te vienes para acá conmigo, que tú no te vas a morir, porque tú te estás dejando morir, te vas a morir por tonta y te tienes que atender y ven para acá. Y yo como niña chiquita le digo, mamá, ¿qué pasó? Dice, ven para acá, si no tienes dinero, yo te pongo el dinero. Y yo voy así como niña tonta, como niña chiquita, ¿verdad? A mis casi 30 años voy a tener que obedecerle. Y que voy y me dice, es que yo llevé la foto, tu fotografía con un curandero. Y me dijo que esto y esto y esto. Le digo, no, mamá, por favor. Pues yo recuerdo y así, sin titubear tanto, le dije, bueno, mamá, te voy a hacer caso, pero yo no creo en eso. Y de mensa que voy, me ha dicho una sarta de mentiras esa persona, que yo cuando salí después de ahí, yo me sentía tan mal que en mi casa lloré. Yo decía, Señor, ¿qué he hecho? Yo no creo en eso y yo no voy a seguir yendo ahí. Cosa que le dije a mi mamá, yo no vuelvo a pisar ese lugar. Ese día pasaron varios días, como una semana, y recuerdo que yo leía mi Biblia todas las noches. De tanto dolor en mi enfermedad, leía la Biblia, a veces me quedaba dormida. Empecé a leer la historia de Job, me identifiqué mucho con esa historia de Job, la leí toda. Y recuerdo que no pasaron como 8 días y un día me levanto temprano decidida y digo, hoy voy a hacer una confesión. Agarré, me alisté y me fui a la catedral. Antes hice un examen de conciencia y le confesé todos mis pecados al sacerdote. Les juro, hermanos, que yo iba tan sucia, principalmente de haber ido con ese curandero, me sentía tan mal que cuando yo llegué al sacerdote, yo no tenía cara para decirle, pero les repito, hice un examen de conciencia tan grande, profundo, que le dije todos los pecados, ese que era para mí el más fuerte. Al salir del confesionario, hermanos, yo me sentí como si me hubiera dado un baño, que me dejó ligerita como una plumita, así. Yo me sentía liberada, yo me sentía tan feliz de haber podido confesar mi pecado, como hacía mucho tiempo que no lo hacía, porque obviamente yo no comulgaba. Y ese día dije, mamá, yo no vuelvo a ir. Recuerdo que me tonteó, me dijo, te vas a morir por mensa. Y le dije, pues Dios tiene más poder, porque recuerdo las palabras que me dijo el sacerdote, hija, el demonio tiene poder, pero nunca más que Dios. Y se lo creí. Digo, sí es cierto. Y esas palabras le repetía a mi madre. Y mi madre me decía, pues allá tu hija. Pero yo ya hice lo que tenía que hacer. Le dije, gracias mamá, pero ese no es el camino. Y así pasó. Mi salud pues seguía mal, mi economía peor todavía. Pero en ese tiempo, recuerdo y se los digo antes, Dios nunca nos deja de la mano. Dios siempre espera el momento. Recuerdo que yo buscando, para ese día después que hice la confesión, prometí que yo iba a hacer de misa, que iba a hacer de Eucaristía, que me iba a acercar a Dios, y así lo empecé a hacer. Con todo el peso, ahora sí, físicamente, madrugaba a las 7 de la mañana para estar en la capilla La Lupita, que apenas empezaba la iglesia, y me iba. Y en cierta ocasión, en una hora santa, me encuentro a una hermana que ahorita ya no está con nosotros. Ella se llama Karina Soto, un ángel que Dios me puso en mi camino, que se valió de ella. Y recuerdo que en esa salida de la hora santa, ella me invitó a recibir un estudio. Yo no entendía a qué me invitaba, pero era un estudio, era el querigma. Pero en casa juntamos varias personas, a lo que yo recuerdo que le dije que no tenía tiempo.
que yo necesitaba trabajar pese a mi enfermedad porque necesitaba dinero, porque el dinero era lo que menos había en casa. Y recuerdo que ella me dijo, date tiempo, dale un espacio a Dios. Y esas palabras así como que me taladraron, digo, sí es cierto, ya estoy viniendo a misa, bueno, voy a ir. Pues hacía el esfuerzo y nos reuníamos en una casa y empezamos a recibir ese estudio, lo cual me fueron fortaleciendo. En los momentos en que mi familia me daba para abajo en lugar de darme para arriba, a mí me hundían más en la tristeza, aunada en mis problemas, hundida en mis problemas y sus negativas, a mí me hundían más, pero se me venían a la mente esas citas bíblicas que en ese estudio Karina nos daba, como por ejemplo, tú eres precioso ante mis ojos, yo nunca retiraré mi amor por ti. La otra era, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo nunca te abandonaré. Esas citas bíblicas me daban para arriba, aunque mi familia me hacía caer más bajo en mi tristeza por tantos problemas, por mi enfermedad. A mí esas citas me levantaban. Dios poco a poco me iba fortaleciendo de alguna manera. Después concluimos ese querigma aquí en esta iglesia de Nuestra Señora del Rosario y fue un día muy hermoso. Aquí nos la pasamos, lo vine a terminar aquí y Dios iba tocándome poco a poco. Ya para ese momento yo, pues les repito, ya era más de asistir a misa todos los domingos, recibir Eucaristía, confesarme más seguido. Y así, hermanos, así fue como Dios poco a poco se fue manifestando. Otro día recuerdo que pasó un problema familiar muy grande y todo, ahí salía a relucir yo, porque yo parecía como que la monedita que brilla por los problemas, la hija que a la familia le estaba dando dolores de cabeza. Y recuerdo que ese día terminé tan afligida, porque les repito, cuando tu madre te dice cosas te duelen. Y yo decía, mamá, le logré decir, ¿saben qué? Si no me ayudan, no me atormenten, ya estoy harta, por favor, ya no vuelvo a venir a esta casa porque lo único que saben es darme para abajo. Y me fui. Recuerdo que de la reserva 1 a la reserva 4 me fui caminando porque no tenía ni un peso y no me atreví a pedirles para el camión. Yo iba en el camino aguantando mis lágrimas, desahogarme para que la gente pues no me viera. Llegué a la casa, para ese entonces no habían llegado mi esposo y mi hijo. Azoté la puerta y me fui directo a mi cuarto y caí botada al suelo junto a mi cama. Recuerdo que yo lloraba y le decía, Señor, ¿por qué no me ayudas? Yo no siento tu ayuda. Recuerdo ese día que, como yo antes ya leía seguido la Biblia, recuerdo que ese día le dije, ¿sabes qué, Señor? Hoy sí te voy a reclamar. Yo siempre te pido, y es cierto, estoy de pediche, pero hoy te voy a reclamar algo. Yo he leído una cita bíblica que también la tengo muy presente, y esa cita bíblica es, vengan a mí los que estén cansados, que yo los haré descansar. Y Señor, yo con mis propias fuerzas no puedo. Yo necesito de ti porque las mías se me han agotado. Y hoy reclamo eso que dices en la Biblia. Siento que el mundo me abandona, que nadie me quiere, estoy llena de gente, rodeada de gente y siento que nadie me quiere, que no me entiende. Es mi dolor y no lo comprenden. Pero tú, le dije, sí lo comprendes, Señor, y yo quiero un abrazo tuyo. Yo me hice una oración tan profunda ese día que recuerdo que yo le decía, Señor, manifiéstate, quiero sentir tu presencia, abrázame porque yo ya no puedo. Hazme sentir que realmente existes. Yo creo que existe, pero aún no te he sentido. Quiero sentir tu presencia, Señor. Y yo me abrazaba así, yo sentía como que si Él estaba de verdad ahí. Cerraba mis ojos, agarré, me hinqué junto a mi cama y le dije, Señor, ven a mí, por favor, ayúdame, te entrego todas mis cargas. Le digo, Señor, recuerdo que yo entre llantos me reí tantito y le dije,
Señor, recuerda que tengo esta enfermedad, que tú sabes el tormento que es. Sabes que, Señor, si tú quieres también sáname, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así le dije, se lo dije de una manera. Todavía le dije, Señor, si tú me vas a dejar esta enfermedad, al menos dame fortaleza, porque son unos dolores insoportables. Dame fortaleza, por favor, pero siempre ayúdame a aceptar tu voluntad. Lloré mucho, me desahogué, al grado que me quedé dormida. Vine a despertar porque recuerdo que mi esposo llegó y, Chaparra, no vas a comer, levántate. Me quedé dormida. Para mí, esa oración que hice ese día fue el encuentro más grande que tuve con Cristo, porque a través de esa oración yo realmente sentí que me abandoné en sus brazos. Y lo que nunca esperé, hermanos, que Dios me contestara tan pronto. Y lo hizo de una manera impresionante, al grado que sentía que como si yo fuera la única persona que existiera. Me contestó de una manera que yo no me lo creía. Todo lo que me pasaba de ahí en adelante para mí era un milagro, milagros, milagros. Y así es. De ahí para adelante, para mí todo es milagro lo que ocurre en mi vida, porque Dios me ha permitido ver cosas extraordinarias. Y eso no lo hubiera hecho si yo no hubiera creído en Él, pero creí ese día en Él. Le dije, Señor, creo en ti, creo que existes. Y Él me creyó. Hermanos, el haber aceptado a Cristo en mi vida, el haberlo reconocido como que sin Él no somos nada, me ha dado un giro de 360 grados. Muchos que me ven alrededor me dicen, Abigail, ¿qué te ha pasado? Yo digo, nada. ¿Cómo que nada? Ahora no me da vergüenza decirlo. Es que he conocido a Cristo, me he encontrado con Cristo. ¿Por qué? Un día escuché a una persona que dijo, para que cambies a los demás, empieza a cambiar tú mismo. Y es cierto. Les comento que mi familia, cuando yo empecé a cambiar y acercarme a las cosas de Dios, mi familia ha cambiado, mis padres, mis hermanos. Incluso sin yo pedírselos, ellos me llegaron a pedir perdón. Discúlpame, hermana, por haberte hecho esto, por haberte dicho esto, discúlpanos, no te entendemos. Y en mi propia familia empezó a manifestarse la gloria de Dios. Mis padres han cambiado mucho, mis hermanos, incluso algunos también se están acercando a Dios. Yo no pierdo el momento, si estoy con ellos, de hablarles de Dios, de hablarles las maravillas, que es Dios el que va transformando nuestras vidas. Ahora mi madre me dice, hija, sigue adelante, hija, sigue adelante. De vez en cuando ya se acerca a la iglesia y eso me da mucho gusto. Y es cierto, hermanos, para que los demás empiecen a cambiar, tiene que uno cambiar. En cuanto a mi familia, a mi esposo y mi hijo, solo tengo un hijo, pues eso es lo que le pido a Dios, que los acerque más a Él, los traiga a sus pies, porque como les comento, haber también formado mi familia con una fe raquítica, obviamente también pues mi familia es así, mi esposo y mi hijo. Espero que un día Dios también los traiga a sus pies, es mi sueño, así como para llevarme a mí tuvo que hacerme sufrir, a ver las verdes y las maduras, pero le doy gloria a Él porque si yo no hubiese pasado por todo ese tormento, por toda esa crisis, yo estuviera perdida en el mundo, tal vez perdida en mi trabajo, absorbida por el trabajo, teniendo al trabajo como mi Dios, teniendo el dinero como mi Dios, cosa que no tiene que ser así. Nuestro Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nada más maravilloso que estar con Él y servirle a Él. Porque Él es la paz, Él nos trae mucha paz. Ahora yo le digo a mi familia, mis padres principalmente, porque un día me dicen, hija, pero es que ¿cómo es que antes tenías y ahora cómo estás?
Y yo sonriendo les dije, los abrazo y les digo, papás, tranquilos, no se preocupen. Ustedes no saben la alegría que yo siento. A lo mejor ya no tengo materialmente una buena economía como antes, pero soy más feliz que antes. Ya no trabajo tanto como antes, si acaso 2 días a la semana. Y el dinero me rinde, el dinero de mi esposo me da para sustentar la familia, la casa nos da, le digo. Y estoy más feliz que antes. Tengo una paz que nunca antes había tenido, le digo. Yo no cambio eso por nada. Entonces, no se sientan tristes porque ya vean que no tengo un buen carro o no tengo mi casa lujosa. Ustedes no vean eso, papás. Ustedes sepan en realidad que yo soy feliz porque realmente me he encontrado con Cristo. Y Él es la paz, Él es la felicidad. Ustedes búsquenlo y no saben de lo que se están perdiendo. Entonces mi padre me abraza y me dice, hija, qué bueno que sigas a Dios. Entonces, hermanos, pues qué les puedo decir, Dios ha hecho tantas cosas extraordinarias en mi vida que no me alcanzaría el tiempo para decirles. Así es, Padre. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falte. La paciencia todo lo alcance. Quien a Dios tiene, nada le falte. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Pues la verdad es que ha sido un gustazo que en lo personal a mí me da mucha alegría, muchas luces, mucho ánimo. Dios hoy me ha dicho a través de Abby que vale la pena creer en Él, que vale la pena tenerlo como nuestra única seguridad, que en Él encontramos todo, descanso, consuelo, fuerza para cargar la cruz. Solo Dios basta, que solamente Dios nos baste a ti y a mí, como solamente le ha bastado a Abby. Entonces, vale la pena, hermanos. Y damos gracias a Dios también por esos ángeles que ha enviado a ella, pero también que envía a nosotros, a nuestro Getsemaní, esos ángeles que vienen de parte de Él para animarnos, para consolarnos, para ayudarnos también a entender algunas verdades que como católicos, ¿verdad?, son cuestionadas por nuestros hermanos protestantes y que cuando nosotros no estamos bien cimentados en la fe, prestamos oído, nos confunden y nos llevan con sus mentiras. Damos gracias a Dios por esos santos sacerdotes que no faltan en la iglesia, que son enviados también por parte de Dios para animarnos, para iluminarnos, para evangelizarnos y para que con la gracia de Dios nos asistan y profundicemos y amemos las verdades que nos enseña nuestra Madre la Iglesia. Y bueno, pues la invitación también es para ti. Seguramente tú también tienes muchas luces que Dios te ha dado a través de ese testimonio. Son luces que vienen de Dios. Aférrate al Señor. Si hay dudas, pues no vayas a solucionarlas o a responderlas en direcciones equivocadas. Si son dudas de tu fe, pues no busques que sean contestadas a través de la doctrina protestante. Aquí hay respuesta, búscalas, aquí hay respuesta. La tradición, la santa tradición, la doctrina de la Iglesia Católica, ¿verdad?, es el magisterio y la Sagrada Escritura. 3 fuentes a través de las cuales nosotros vamos profundizando en esas verdades de fe. Para los protestantes, como lo decía el padre del protestantismo, Martín Lutero, solamente basta la Sagrada Escritura. Para nosotros no, porque dice el Evangelio de San Juan, hay otras cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo y hizo, pero no están comprendidas en este libro, porque si hubiera hecho así, ni todos los libros del mundo alcanzarían para contenerlas.
Entonces, por eso acudimos a la Santa Tradición y al Magisterio. Hermanos, hemos llegado al final de ese programa. Muchísimas gracias, Javi. Gracias por ese hermosísimo testimonio. Gracias a usted, Padre, también por invitarme. Y bueno, pues animarla a que siga perseverando. Hay que perseverar, ¿verdad? Recuerda, la perseverancia es todos los domingos, no uno sí, dos no todos los domingos. Hay que perseverar para que no vivamos tampoco una fe a la carta, una fe a conveniencia, sino una fe robustecida, ¿verdad? Madura, adulta. Hay que perseverar, no solamente en la participación de la Eucaristía, sino también en la profundización, ¿verdad?, de nuestras verdades, de la palabra de Dios, y por supuesto hay que perseverar en la oración. Hermanos, pues nos vemos el próximo viernes en este programa. Le doy gracias a Dios por ustedes. Les recuerdo que el día de mañana, pasado mañana, tenemos tianguis. Este domingo 18 de junio hay tianguis, pues vengan, y también una invitación a nuestros bienhechores. Además, agradecerles todo lo que hacen por mi comunidad, la invitación a que no digan basta, porque Dios nunca nos dice basta. Hay que seguir buscando, hay que seguir promoviendo la ayuda para nuestra parroquia, para nuestra gran comunidad, es muy grande. Y por otra parte, la comunidad, seamos agradecidos con Dios a través de nuestros bienhechores. Aprovechemos este tianguis, es una manifestación de la providencia de Dios, porque nos ama, y en el tianguis y en el proyecto de Dios todos ganamos. Ganan nuestros bienhechores, muchas bendiciones, ganamos nosotros porque encontramos cosas muy económicas, y también gana nuestra iglesia porque se generan recursos para solventar las diferentes necesidades. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Hasta el próximo viernes. Si tú crees que vale la pena este programa, suscríbete al canal, dale un like, envía tus comentarios y compártelo con tus contactos, familiares y amigos, y así nos ayudas en la tarea de la evangelización. Gracias.